Am, y ahí arrancamos nos ponemos de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. Juan 14, 26. Todos están abrigaditos, yo también estoy abrigado. Pero lo más importante es que estamos abrigados por el Señor. Amén. Vamos a leerlo todos. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre amado, gracias una vez más por su palabra, gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, por permitirnos este tiempo, porque debajo de sus alas estamos seguros. Gracias, mi Dios, porque debajo de su protección no hay nada que temer. Pedimos, mi Dios, que usted quite toda distracción, todo cansancio en esta hora, no solamente físico, pero espiritual o emocional, de nuestras mentes, de nuestro cuerpo físico. Ponga su mano y gracias por estar con nosotros. Gracias porque su presencia está acá con nosotros. Dice su palabra que cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, usted está aquí en medio de nosotros y yo lo creo. Pedimos, mi Dios, que usted nos hable a través de su palabra, ya que nos habló a través de la prédica del hermano Camilo. Hable una vez más confirmando esta palabra. Se lo ruego, se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Y en este año, hermanos, Dios no solamente desea renovar nuestras fuerzas, pero desea restaurarnos también, desea que seamos bendecidos. Y el tema que le hemos puesto es cómo ser. Es que la verdad, la mayoría de nosotros, a veces los predicadores o los pastores, decimos y predicamos cosas, y como hablábamos, ¿verdad? Es mejor que te digan a ti cómo hacer la cosa, aunque cuando no la sabes hacer. Cuando la sabes hacer, pues te es mejor, pero cuando no la sabes hacer, es mejor, ¿verdad? Yo no sé cómo usar muchas herramientas, pero si ustedes me enseñan, yo aprendo. Así es, pero hay veces que no hacemos eso, y a veces que nosotros también los predicadores predicamos, pero no te dejamos saber cómo. Entonces, en la Biblia vamos a ver en esta tarde cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Hay una historia que me encanta, es un testimonio de una mujer en el Antiguo Testamento que nos va a ilustrar mejor lo que le estoy diciendo. En 2 de Reyes 4:2, vayan conmigo, 2 de Reyes 4:2. 2 de Reyes 4:2. Déjenme saber que lo encontraron. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declaradme, hablaba como centroamericano. Declarame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Esta mujer estaba pasando por una gran necesidad económica. Además, el que le había fiado, el fiador, a crédito le había dicho o le había amenazado con quitarle a sus 2 hijos. Su esposo había muerto recientemente, no tenía cómo pagar esa deuda, y entonces viene el profeta Eliseo y ella le pide ayuda. Va al lugar correcto, le dice su situación. Hermanos, a veces parte de nuestros problemas o nuestra solución está en nuestras manos, pero a veces no lo vemos así. El profeta le da indicaciones. Ella le dice ella hace lo que él le dice, y le dice: mira, junta todas las vasijas y ve y pregúntale a las vecinas, a los vecinos que te den vasijas, y vas a derramar ese aceite, vas a poner ese aceite en cada vasija. Ella mandó a los hijos, y los hijos le dicen, van con la vecina, ¿verdad? Como el Chavo del 8, a pedir azúcar, pero esta vez piden vasijas. Él dice: mi mamá nos mandó a que si tiene una vasija nos la pueden prestar, porque ¿y para qué la quiere? Ustedes saben cómo son los vecinos, ¿verdad? Los vecinos a veces les gusta, ¿verdad?, investigar más, son chismositos, ¿verdad? También los vecinos. ¿Y para qué la quiere? Sí, no son chismosos, son investigadores.
Así hay muchos también en la iglesia. No son chismosos, son investigadores. Entonces ellos le dicen, ¿para qué? Y él le dice a los niños, bueno, mi mamá me mandó, así yo era también, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan que los mandaban a hacer algo y nos decían, no le vas a decir más de lo que te piden? Pero los niños siempre dicen más de lo que le dicen. No, vengo porque necesito harina. Yo iba así, ¿verdad? Cuando se nos terminaba la harina, estábamos haciendo tortillas de harina en casa y se nos terminaba la harina, no nos completaba, y entonces mi papá y mi mamá me mandaba a pedir harina con mis tías. Y yo iba corriendo. Ustedes saben los niños cómo corremos rápido por todo, ¿verdad? Los niños no caminan, corren para todos, los mandan. Bueno, yo era así, que corría para todo. Llegué rápido. Y entonces, pero me decía mi papá, no les vayas a decir que yo estoy haciendo las tortillas. Porque ustedes saben que los mexicanos tienen la costumbre de los hombres, dicen no cocinan y eso, como machismo. Pero mi papá lavaba los trastes, hacía tortillas de harina y les estaban ricas, riquísimas. Entonces yo primero que decía, tía, me mandó mi papá, mi mamá a pedirle un favor, que si nos puede regalar harina, porque mi papá está haciendo las tortillas hoy. Y después se daban cuenta, ellos les decían, me decían, lo primero que te dije que no le dijeras, eso lo dices, no les digas todo. Y así algunas veces mis hijas les cuentan a otros, ¿verdad? Cuando estaban más pequeñas, ya ahora ya no, ya están bien entrenadas. Porque recuerden, dice, ¿por qué está enojado tu papá en este día? Y recuerdo de un tiempo, ¿verdad? Amy tenía el cabello así cuando estaba creciendo, tenía como 3, 4 años, ¿verdad? Lo tenía así, hermanos, como sus veins, ¿verdad? Su copete lo tenía que se golpeaba en todas partes que iba porque era pequeñita así y se daba en la mesa, se daba en el countertop, de todo. Y yo dije, un día, un sábado, se lo voy a arreglar este problema. Entonces le dije, ven, y vino, agarré las tijeras y yo lo medí así y le corté. Ahora ya podía ver, pero a mi esposa no le gustó el corte. Ella era una niña, era contenta, pero se estaba golpeando la cabeza y no le crecía largo y lo tenía siempre aquí en los ojos. Ahora ya puedes ver. Y entonces vinimos a evangelizar, a ganancia de almas. El pastor Joel Marsh estaba acá y le contaron todo. Oh, mi papá hizo esto, le cortó el cabello a Amy y a mi mamá no le gustó el cabello. El corte de cabello, y ahí estamos. Entonces él sabía toda la historia, porque los niños dicen todo. Bueno, estos niños fueron así, hermano. Fueron y dijeron todo. Le dicen a los vecinos les dan las vasijas, ellas las traen para acá, y ella tenía que escuchar la voz que le dijo el profeta Eliseo. Hermanos, hay más lección aquí, más profunda que lo que estás viendo ahora, ¿eh? En el Antiguo Testamento Dios nos habla a través de tipos, a través de sombras, para representar a Jesucristo. No sé si ustedes sabían, pero el Antiguo Testamento, si están tomando notas, Eliseo representa al Antiguo Testamento. Elías representa al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Porque ¿quién se menciona en el Nuevo Testamento? ¿Eliseo o Elías? Elías. De ahí lo sacamos, hermano. Elías. Porque confundían a Juan el Bautista con Elías. Y Elías viene otra vez y aparece en el monte de transfiguración. Aparece Elías, le aparece que el Señor Jesucristo va a orar y lleva a Juan y lleva a Pedro. ¿Y quién aparece? ¿Eliseo o Elías? Elías. Entonces es bíblico, es base bíblica. Elías representa al Nuevo Testamento. Hay un mensaje aquí, síganme. Entonces viene, le dan lo interesante aquí, hermanos, si es la historia, que me encanta a mí la historia, que me encanta este testimonio de esta mujer, cómo Dios provee, cómo Dios le da en abundancia, ella llena a todos y solamente el aceite que ella está llenando, que está llenando cada vasija, llega hasta el último. Ellos trajeron todas las vasijas de todo el vecindario. Si esa mujer hubiera tenido más fe, hubieran traído y no se sabe, y cesó el aceite cuando llegó a la última vasija. No sé cuántas vasijas,
Pero hay maneras, hermanos, que Dios provee, que Dios restaura. Este año no solamente es de renovar, pero de restaurar. Vemos que Dios restaura, hermanos. Tenemos un Dios proveedor, amén, que a veces Él quita, pero Él también restaura. Hermanos, se van unos y nacen otros. Así pasa en la familia, así pasó en la familia de la hermana. Se fue uno y nacen otros. Así es. Esa es la ley de Dios. Él restaura milagrosamente. ¿Cómo un aceite, hermanos, iba a dar para tanta vasija si solamente le quedaba un poco, así dicen los dominicanos, un chin de aceite? ¿Cómo? Milagrosamente, porque ella creyó lo que el varón de Dios le dijo que hiciera. Así es, hermano, cuando disponemos lo que nosotros tenemos, Dios nos da más. Qué bendición. Los más bendecidos, hermanos, son los que estamos dispuestos a dar lo que Dios nos da para hacer de bendición a otros y a nosotros y a nuestra familia. Pero lo más importante aquí que vemos, hermanos, no solamente que tenían fe, pero creyeron, pero vieron cómo Dios podría estarles bendiciendo a ellos en una época grave, en una época de economía muy mala. Vamos a ver 3 maneras como Dios bendice a esta familia. Después, más adelante, ahí en mismo Segunda de Reyes 4, versículo 8, vemos que la mujer sunamita, habla de ahora la mujer sunamita, no se confundan. 4:8 dice: aconteció que también que un día pasaba Eliseo por Sunem, por eso se llama la sunamita, porque era de Sunem, y allí había ahí una mujer importante. Note eso, hermanos, una mujer importante. Qué bendición las mujeres importantes. ¿Cuántas son importantes? Los que tienen a Cristo, amén. Note esto, subraye esto, hermanos, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Qué bendición esta mujer. Otra mujer está hablando aquí la Biblia, que Dios le usa. Eliseo pasa por ahí y ve ahí a esta mujer, y esta mujer le insiste. Quiere decir que Eliseo no quería. Quiere decir que Eliseo pasaba de largo. Quiere decir que Eliseo iba con una misión, un propósito. Pero ella, me imagino esta imagen, que ella le decía: no, tienes que quedarte, entra. Ustedes van, hermanos, a casas de latinos. Hicieron un video por ahí en las redes sociales, que cuando tú vas a una casa latina, te dan todo. ¿Sí o no, hermanos? Te dan todo, te dicen: mire, coma, no ha comido, y le traen el queso, le traen el queso fresco, le traen los frijoles, le traen todo. No, yo ya comí, te traen todo como quiera. ¿Sí o no, hermano? Así es esta mujer insistente. No, que no me importa que digas que ya has comido, vas a comer. Y casi lo forzaba a Eliseo a que viniera y comiera. Porque, hermanos, tiene un punto muy importante aquí que vamos a ver. Esta mujer, hermanos, aquí le invita insistentemente, es palabra clave, le invita al varón de Dios. Y ahí ella ve, ella era una mujer trabajadora, era una mujer que siempre había producido, pero tenía algo que muchas mujeres desean, quería. Ella era trabajadora, como todas las mujeres. ¿Cuántas mujeres trabajadoras tenemos aquí? Levanten su mano. Trabajadora como no se imagina. Y producía y hacía y todo como la mujer bienaventurada. Muy trabajadora. Pero un detalle: era estéril. No podía, su vientre no podía dar fruto. Y era estéril. No había concebido. Y hay algo especial cuando Dios te bendice, hermanos. Sabía que Dios bendecía. En el Antiguo Testamento, una mujer que no tenía hijos era como despreciada. La veían al lado porque no podía tener hijos. Sí, como Ana y como otras, como Sara. Y entonces Eliseo le dice: porque tú estás buscando de Dios
en este mismo año, del próximo año, de esta misma fecha, del próximo año, vas a tener un hijo. Ella se rió, dice, como Sara. ¿Cómo yo tanto tiempo que he estado casada y cómo yo voy a tener un hijo ahora? Por favor. Y dice la Biblia, versículo 16, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás a un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Tremendo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que cumple siempre las promesas. Un Dios que promete y cumple lo que promete. Entonces vemos que ella no tenía, pero Dios le dio, porque ella dispuso su corazón para dar. Y ahí está el principio. Y mira, hermanos, después resulta que este niño se enferma y no siente y muere. Y ahí está la mujer. Señor, así diría, me diste a este hijo que yo te pedía tanto y ahora muere. ¿Por qué eres así conmigo? Y así a veces nos quejamos cuando nos suceden cosas. ¿Por qué permites que suceda esto en mi vida? Pero no entendía el propósito de Dios. Viene Eliseo, el profeta de Dios, una vez más, y allí por tercera vez ve y ora el varón de Dios por este hijo, por este niño, y Dios lo resucita milagrosamente. Estaba muerto, hermanos, ya no había aliento en él, estaba frío, y lo resucita. Y Dios le bendice una vez más. ¿Cuál es la clave, hermanos? Ella experimenta la recompensa que Dios le da porque tenía un corazón para la obra de Dios, para el siervo de Dios. Hermanos, no estoy predicando para mi favor, a mi favor, y Dios conoce mi corazón que no es así, porque siempre predicamos para exaltar a Cristo, no por interés propio. Pero vemos la recompensa, como cuando nosotros somos genuinos, cuando nosotros somos generosos, Dios obra y Dios provee. Ella experimentó y vio el poder de Dios de primera fila. Y esta es la clave, hermanos. La llave secreta para esta mujer, que tuvo esta mujer, que fue restaurada 3 veces, que fue recompensada por Dios 3 veces, que lo que había perdido, que no tenía, Dios se lo dio, porque una palabra correcta. ¿Qué hizo ella, hermanos? Que leímos, regresen conmigo al versículo 8. Versículo 8. ¿Qué hizo, hermanos? La clave está aquí. ¿Qué hizo? Invitó al varón de Dios. Cuando invitas al varón de Dios, hermanos, cuando estaba invitando no al varón, estaba invitando a Dios en su vida. Estaba invitando que el profeta era ¿qué? La voz que Dios usaba para hablarle. Estaba invitando, hermanos, al Espíritu Santo de Dios. Porque ¿qué representa, hermanos? ¿Qué representa Eliseo? El varón de Dios. Estaba invitando al Espíritu Santo de Dios a que viniera no solamente a su casa física, sino a su vida, porque esta mujer había dispuesto, había hecho hasta especial. Los efficiency, hermanos, no fueron de los latinos, los efficiency fueron de esta mujer sunamita. Ella comenzó los efficiency en el Antiguo Testamento. Yo les he dicho esta historia desde antes. Ella pensaba en los siervos de Dios y Dios la bendijo en gran manera. Y mira, hermanos, aquí está. ¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Juan 14:26 vimos que cuando él se iría, cuando el Señor se fue físicamente, nos envió al Consolador y dice, y Él nos va a enseñar, Él nos va a decir todo lo que debemos saber. Vamos a verlo para tenerlo bien claro. Amén. ¿Sabe, hermanos? Y Dios nos lo dio así. Hay mucha gente que habla y llevan esto al extremo, ¿ok? El Espíritu Santo Dios nos lo dio para que nos guíe, para que nos enseñe. ¿Sabía, hermanos, que cuando se predica, cuando se medita en la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que está aquí en nosotros, guiándonos, dándonos iluminación? Se nos prende un bombillo aquí en nosotros, en nuestro interior, en nuestra mente, y decimos, ya entendí, ya entiendo ahora.
Por eso cuando abrimos la palabra de Dios siempre, como hizo el hermano, oramos para que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, nos enseñe. Y ahora el Espíritu Santo está en nosotros, en nosotros los que hemos recibido a Cristo. Amén. Pero hay otros que lo llevan al extremo y dicen, el Espíritu Santo me dijo. ¿Cuántos han usado eso? El Espíritu Santo me guió. El Espíritu Santo me despertó a las 2 de la mañana. ¿Sería que fue el Espíritu Santo o sería la cena que tuviste antes? ¿Sería, hermanos, o serías tú mismo que te despertaste? Pero mucha gente se toma esto, y especialmente de otras denominaciones, que dicen, el Espíritu Santo me hizo hablar, el Espíritu Santo me dijo esto, el Espíritu Santo me dijo aquello. Y son ellos mismos. Por eso es como ser guiados por el Espíritu Santo. El primer paso que vamos a ver bíblicamente que nos dice aquí es, hermanos, que tenemos que saber cómo Él se comunica primero. Porque si no, ¿cómo voy a saber qué es el Espíritu Santo de Dios? ¿O son mis fuerzas? ¿O soy yo mismo? ¿Cómo se comunica el Espíritu Santo de Dios? Él nos va a enseñar. Amén. Él no nos va a llevar, hermanos, cuando es el Espíritu Santo de Dios, es que el Espíritu Santo de Dios no nos va a llevar a hacer algo que va en contra de Dios. No nos va a llevar a pecar. Va a ser nuestra propia carne. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios siempre nos va a guiar a agradar a Dios, a hacer el bien. El Espíritu Santo de Dios siempre nos va a guiar para que nosotros agrademos a Dios en las decisiones del día a día, todos los días. Entonces yo debo de conocer su voz, porque dice la Biblia, el mismo Juan, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Amén. Y mi Padre dice que me las ha dado, las tiene conmigo. Estoy parafraseando este versículo también en Juan 15. Pero hermanos, hay que tener bien en cuenta cómo Él nos habla. La Biblia nos dice en Juan 1:1 que Él nos habla y cómo nos habla. Juan 1:1, ve conmigo, hermanos. En el principio era el verbo, es palabra. La palabra verbo quiere decir logos. ¿Ok? Palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Sígame, Génesis 1:1. Dice, en el principio creó, ¿qué dice? Dios, los cielos y la tierra. Los dos dicen lo mismo, en el principio. Quiere decir, hermanos, que Jesucristo estaba en el principio. Amén. Y Él se comunica con nosotros. Mira lo que dice Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Y vayan ahí conmigo. Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado, ¿cómo hablaba, hermanos? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es Dios, hermanos, y nos está hablando aquí que Dios ha hablado a la gente, al mundo, al pueblo judío, a los gentiles, a todas las demás naciones, ¿a través de quién? ¿A través de quién? ¿A través de quién, hermanos? A través del Hijo primero, dice. Y el Hijo está hablando de la Trinidad. Está hablando de Dios Padre, que creó el cielo y la tierra. Está hablando ahí en el versículo que le habíamos leído, que damos lectura, en el versículo 2 de Hebreos 1:2, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él se comunica con nosotros. En muchas maneras se comunicó en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, a través de los patriarcas. Pero dice, en estos tiempos nos ha hablado a través del Espíritu Santo. Perdón, de Jesucristo. Ahora sí regreso. Y Jesucristo cuando se fue, dijo que envió ¿a quién? Al Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces,
¿Cómo nos habla? Ahora, tenemos que saber cómo nos habla. Dios nos habla a través de su Hijo en este tiempo. Dios nos habla, Jesucristo es Dios. Amén. ¿Cuántos saben eso? Jesucristo estaba obrando, Él está obrando en el tiempo antiguo, en el universo. ¿Quién constituyó? ¿Quién estaba con Dios, hermanos? Aunque nuestra mente no logre comprender, entender todo eso, porque nuestra mente es pecaminosa y no tiene la capacidad para entender todo esto, pero Jesucristo estaba allí, el Espíritu Santo de Dios estaba allí. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, dice el versículo 2. Así es de que el Espíritu Santo, hermanos, está activo. Amén. El Espíritu Santo se comunica, nos trae palabra. ¿Cómo es que el Espíritu Santo de Dios se comunica con nosotros? ¿Cómo, hermanos? A través de cada palabra. Nos habla a través de su palabra. ¿Quién es la palabra? Hablamos Juan 1:1. ¿Quién es la palabra? Jesucristo es la palabra. Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, está obrando, está hablando. Cada vez que abrimos la Biblia, el Espíritu Santo de Dios está hablando. El Espíritu Santo de Dios está hablando. Si quieres saber cómo Él nos habla, tienes que abrir la Biblia. Nos trae su palabra. Nos habla a nuestra mente, como decía el hermano. Mira cómo Dios no se equivoca. Yo oro siempre, Señor, háblanos, háblame, y habla a la iglesia. Lo habló a través de el Espíritu Santo, a través de su solo hermano, y ahora me está usando a mí. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos que Dios nos habla a través de su palabra. No es, hermanos, un misterio, ¿ok? No es algo que yo tengo que ir a la universidad para saber esto. Dios nos habla a través de su palabra, ya no por sueños, ya no que, ay, Dios me habló a las 4 de la mañana. ¿Y qué te dijo? Siempre dicen, Dios me dijo que hiciera esto. Pero siempre se refieren y dicen cosas sin usar la palabra. Dios no le está hablando, hermano. Dios no le está hablando. Dios va a hablar, el Espíritu Santo va a hablar a través de la palabra. ¿Cómo? Y me estoy adelantando al mensaje porque viene, esto se pone bueno, hermano, se pone mejor. Es el Espíritu Santo de Dios que nos habla. Nos habla a través de su palabra. Cada vez que una forma de cómo nos habla también es a través de la prédica, a través de la predicación. Por eso a mí me encanta, hermanos, escuchar prédicas. A mí me encanta escuchar prédicas de sana doctrina. Por eso yo les recomiendo, no escuchen a cualquiera allá afuera, hermano. Escuchen primeramente los mensajes de los predicadores que tenemos acá, porque para eso Dios nos los dio. Amén. Primero los que estamos acá. Yo estoy aburrido, hermanos. No es eso, no. Es que ¿cuánto quieres que Dios te hable? Por eso yo les digo, hermanos, compartan. Mejor compartimos otras tonterías. Les voy a hablar claro en esta noche. Que palabra de Dios. Usa, ¿qué tienes en tu mano para que Dios te use? Tenemos ahora las redes sociales que nos ayudan a compartir la palabra. No, alguien más, hermanos, compartes de alguien más que ni te conoce ni que ora por ti, que ni te ayuda espiritualmente ni físicamente. Dime a ese pastor que escuchas en las redes sociales y que dices, oh, ese sí me enseña. Dime cuántas veces ha ido por ti a tu casa a levantarte. Amén. Dime cuántas veces te vio allí llorando y viene y te pone una mano. Hermano Dimas, ya está lejos. Dios está contigo, Dios te va a consolar, Dios te va a ayudar. Dime, hermano. Ni te conoce ni sabe de ti y tú dándole likes ahí a ese. Es la verdad. Cuando ora por ti, es escuchando palabra de Dios de los que están aquí, que oran por ti, que han derramado lágrimas por ti, de la esposa del pastor que ora también por ti, que siempre está pendiente y pasamos lista cada servicio, porque estamos interesados en tu vida espiritual. ¿Qué sería de esta hermana? Confiamos en Dios que esté bien. ¿Qué sería de esta familia? Confiamos en Dios que esté bien. ¿Qué sería de
de ellos? No sabemos, pero Señor, tú encárgate de ellos. Amén. Y hermanos, el paso está poniendo serio, ¿verdad? Y color de hormiga la cosa. Por eso es la verdad. El siguiente paso que damos para que el Espíritu Santo de Dios nos hable es a través, sí, de la prédica, a través de la enseñanza bíblica, a través de su palabra, pero va más allá todavía. ¿Sabía, hermanos, que cada vez que se abre la palabra, nosotros hemos pasado tiempo con Dios y le hemos pedido a Dios que el Espíritu Santo de Dios nos hable a nosotros para que una palabra que está aquí, que no sea nuestra palabra, toque y ministre en nuestra vida la necesidad que estemos atravesando? Y Dios nos usa y es gloria al Señor por eso. Entonces tenemos que estar seguros que la prédica es bíblica. No porque usen un texto, hermanos, y lo saquen fuera de contexto ya es bíblica. No, tenemos que examinar que sea lo que dice antes y lo que dice después. ¿Cómo sé que una predicación es bíblica, hermanos? Cuando se lee antes y después, y cuando no solamente de un texto se saca todo el mensaje y ya ahí, no. Tenemos que examinar lo que es el contexto de qué está hablando. Amén. Después, el siguiente paso, si están tomando nota, relájense, hermanos, relájense. Es llenar nuestra librería. ¿Cuántos aquí tienen un librero? ¿Cuántos aquí tienen un librero? Un librerito. ¿Saben lo que es libro? Para libros. Que tienen ahí un libro, libros, varios libros, que tienen la enciclopedia y que tienen todo eso. Un diccionario. ¿Cuántos tienen un diccionario? Una concordancia. Deberíamos tener una concordancia bíblica, ¿verdad? Un diccionario bíblico para encontrar los significados que dice en la Biblia. Los que están en Google, hermanos, no, dicen los jóvenes, ya no necesitamos ni nada de diccionario ni enciclopedias, porque Google, le preguntas a Google y Google sabe todo. Google se equivoca. Google no está 100% accurate. ¿Cómo se dice? Cierto. Entonces, tenemos que tener eso. Y Dios nos va a hablar a través de eso. Amén. Tenemos que afinar nuestros oídos para que Él nos hable. Afinar los oídos. Yo decía y les compartí este sábado a los hermanos que venimos a la oración. Disculpen que menciono todo esto, hermanos, pero la oración es muy importante. No solamente cuando necesito, sino todos los días, pero especialmente ese día que tomamos tiempo para venir como iglesia. Y mire, hermanos, decía que muchas veces, el Espíritu Santo está obrando, está hablando y usa a otros para ministrarnos a nuestras vidas y a veces nosotros lo despreciamos, a veces no queremos escucharlo y el Espíritu Santo nos habla, nos está hablando. Pero a veces nosotros ponemos de nosotros o quitamos de nosotros y no expandemos lo que Dios quiere hacer. Les digo esto como cuando hay veces que nosotros no metemos nada en esta computadora. ¿Qué pasa si yo tengo y compro un teléfono, una tableta, una computadora, pero la dejo en blanco? No le cambio. ¿Qué es lo primero que hacemos, hermanos? ¿Qué le hacemos al teléfono? Pasamos todos los contactos que tenemos, porque si no tengo un teléfono nuevo, pero ¿qué me sirve si no tengo ningún contacto? Tenemos que transferir todos los números, todos los contactos al nuevo teléfono. Y a veces, esta vez yo lo hice sin ayuda, pero a veces necesitamos ayuda. ¿De qué nos sirve, hermanos, que Dios nos ha cambiado, nos ha dado una mente renovada si no estamos poniendo palabra de Dios en nuestra mente? ¿De qué te sirve cargar una Biblia si no la tienes aquí en tu mente? ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve tener 3? Yo tengo hasta 5, 7 Biblias en casa. ¿Y de qué me sirve tener 7 Biblias si no leo ni una? Si no medito ni en una. ¿De qué nos sirve? No nos sirve de nada. No nos sirve. Entonces tenemos que llenar nuestra mente con versos. Y sabes también, hermanos, que no solamente es peligroso escuchar a cualquier predicador de las redes sociales porque nos confunde y nos cambia a veces. También es peligroso porque solamente se usan versículos como contados y siempre los mismos, y es como un ciclo, ¿no?
que siempre usan, y especialmente unas denominaciones, siempre usan versículos que usan para ellos, a través del Espíritu, qué bendición que usan del Espíritu Santo, gloria a Dios que lo usan y que yo creo, y algunos me dijeron, ¿ustedes no creen en el Espíritu Santo? Claro que yo creo en el Espíritu Santo, pero no para hacer desmanes y desorden en la iglesia. Y ellos usan solamente esos versículos y todo su ámbito creyente de cristiano es hablar en lenguas, que el Espíritu Santo, si no tienes al Espíritu Santo, si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo. Eso no es lo que enseña la Biblia, no es bíblico. Que si no te ríes, la risa, sacaron la risa, a veces se atrevieron a sacar un pasito para el Señor, un pasito para el Señor. Que tenías que hacer eso, hermano. ¿Dónde está en la Biblia? No está, hermano. ¿Por qué? Porque lo sacan y se viven todo su ciclo de la vida creyente. Aquí hay hermanos que vienen de ahí y que están diciendo eso. No es bíblico. Y que están corriendo y corre, hermanos, para todas partes mientras está predicando la palabra. Es un desorden. Y no dejas que el Espíritu Santo obre. Entonces, los que quería compartir, gracias Espíritu Santo por recordarme esto, que cuando venimos a la oración, los miércoles y los sábados, a veces corremos, qué bendición que los que venimos al culto de oración. El culto de oración es el más importante y el menos concurrido. Y a veces decimos, ¿por qué Dios no está obrando? Porque nosotros no le estamos buscando. Amén. Y venimos y qué bendición, corremos al altar y oramos. Pero solamente decimos nuestra carga y qué bendición que decimos nuestra carga, decimos nuestra petición y qué bendición porque Dios va a contestar esa petición, y decimos todo eso y los levantamos y nos vamos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me estás contestando, y gracias, Señor, porque tú estás obrando y tú me estás dando sanidad y me estás dando provisión y me estás dando todo eso. Pero paramos ahí. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, ahora yo hablé, ahora habla que tu siervo oye? ¿Cuántos de nosotros venimos al altar y decimos, Señor, hoy no te voy a decir, solamente háblame, Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo nos va a hablar. ¿Cómo nos va a hablar ahora? Les voy a decir cómo. Nos va a traer de lo que hemos puesto en la librería, en la mente, nos va a traer un versículo. ¿Ustedes saben cómo predicamos los pastores? Oramos y a veces yo tengo el mensaje, ya tengo todo. Claro, antes de ponerlo oro, pero todavía, Señor, ¿cómo hacemos y construimos el mensaje? Orando durante toda la semana. Señor, ¿qué voy a traer? ¿Qué voy a preparar ya para la otra semana? Estamos. El Espíritu Santo va obrando mientras yo estoy buscando en la palabra, quemándome las pestañas, no alargándome las pestañas, dije quemándome las pestañas, buscando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, subrayando, diciendo, Señor, ¿será esto lo que necesitamos? ¿Será que todo lo que yo también necesito? Y ahí Dios va armando todo eso. Pero ya cuando estoy en la oración, ay, Señor, ¿cuántos les ha tocado hablar para algo? El hermano está ahí y dices, ¿qué hablo en este día? ¿Qué hablo? Que te ponen así para compartir un devocional hasta las mujeres. ¿Qué hablo? Y ahora y la Biblia está llena, ¿verdad? ¿Ahora de qué predico? Si no sé qué predicar, Señor, pues solamente abre, primeramente ora, primeramente oración, es lo principal. Después comienzas a meditar en la palabra, Señor. Y entonces el Espíritu Santo se va a comunicar y te va a traer a tu mente, ya hasta ni lo veíste tú, un texto que tú leíste hace una semana. Te lo va a traer a tu mente. El Espíritu Santo claramente te trae la cita y te trae el versículo y todo. Ahora aplicación a nosotros al nivel de creyente. Eso estaba a nivel de predicador. A nivel de creyente te lo va a traer cuando estás pasando por una necesidad y te va a hablar y te va a decir directamente ese texto bíblico. Va a venir a tu mente. Es como el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Pero si nosotros solamente lo limitamos a venir y a escuchar los miércoles y los domingos y a prédicas del YouTube que a veces no nos edifican, que más bien nos confunden, y lo limitamos, entonces estamos limitando al Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, hermanos?
para que me hable solamente en esta circunferencia, pero cuando abrimos la Biblia le damos expandiendo al Espíritu Santo para que me hable desde la A hasta la Z. ¿Me están siguiendo? ¿Y cómo es que Dios me va a restaurar? ¿Cómo Dios me va a hablar? Si nosotros decimos, nuestra oración es, Espíritu Santo, lléname. Pues yo te quiero llenar, el Espíritu Santo te quiere llenar. Mira, abre tu Biblia y te voy a llenar. Abre tu Biblia y te voy a llenar. A veces nosotros lo restringimos. Dice la Biblia que nosotros ahogamos al Espíritu Santo. No tengo todo el tiempo para darles todas estas escrituras por causa del tiempo, pero nosotros lo estrangulamos, dice la palabra. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo apagamos? Cuando no le damos a nuestra mente, al Espíritu, no lo alimentamos con la palabra de Dios. Ay, pero eso sí, estar ahí, mira, hasta el dedo ya lo tenemos entrenado para hacerle así al teléfono. Como los niños, ¿verdad? Los niños nacen ahora y ya nacen moviéndole al teléfono mejor que nosotros. Tú le das a un niño, hermanos, una tableta, un teléfono y ya te lo sabe manejar mejor que yo. Así rápido. Sí le sabemos al teléfono cómo moverle de aquí a acá, pero la Biblia, estamos en Filipenses. ¿Dónde está Filipenses? Lo estás buscando en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben dónde está Abdías? Alguien, le voy a dar un premio al que me dice qué libro está antes de Abdías y después de Abdías. ¿Alguien? ¿Existe ese libro, pastor? Porque no sabemos. Abdías en el Antiguo Testamento. ¿Después de qué? Después de Joel. Abdías. Perdón, estaba yo ahí equivocado. Ven que me checaron a ver si estaba viendo, a ver qué había, si estaban ahí. No hay premio para mí, no hay premio para mí. Pero hermanos, podemos ver que sabemos otras cosas, pero no sabemos ni manejar una Biblia. No sabemos ni manejarla. O a veces ni traemos la Biblia a la casa de Dios. Venimos, ¿dónde está tu Biblia? Les digo a mis hijas. Cuando viajamos, no, aquí para la casa de Dios la traen aquí cuando estamos local, pero cuando viajamos porque no queremos que nos cobre Delta o que nos cobre Spirit por todo el peso que llevamos, pues compartimos 2 Biblias para los 4 y ellas en su teléfono. ¿Es entendido eso? Y yo prefiero ellas que sí lo hagan, pero que lo tengan ahí en su Biblia. Pero en la casa de Dios, hermanos, con la Biblia. Mire, esta es la Biblia compacta. Es importante, hermano. Qué bendición es ver a los niños, pero si no nos ven a nosotros, que traigan su Biblia. Hermano, mira, gastamos tanto en teléfonos, ¿por qué no gastar en una Biblia, una buena Biblia? Una buena Biblia es una buena inversión, no es gastar, es invirtiendo para nuestros hijos. Mi hija me dijo, de año nuevo para este tiempo, le hicimos un regalito, pero dice, quiero que me regales una Biblia. Y ya me dijo, ¿cómo quiere esa Biblia? Una Biblia de estudio bien bonita. Sí, bien detallado y de estudio. Le dije, qué bendición que tiene ese deseo, que todavía me pide una Biblia y no me pidió un teléfono porque ya lo tiene. Bueno, sí, exacto. Pero, hermanos, es de bendición. Hay que empezar a leer la Biblia. ¿Cómo es que Dios me va a hablar? Yo sé que otros dicen, no es leer la Biblia. ¿Cómo entonces? ¿Cómo es? Qué bendición que tenemos la Biblia en nuestras manos ahora y en nuestro idioma. Tú no sabes cuánta gente derramó sangre por esta palabra de Dios que está en nuestro idioma, en español, y hasta ahora. Es una gran bendición y la despreciamos. Yo no soy, hermanos, tampoco de aquellos que ponen la Biblia en todo lugar. La Biblia sí la dejamos en el piso, pero ¿cómo le llaman? El nivel,
el nivel del teléfono, cuidado que lo vayan a dejar caer. Es así, mira, lo traes así, lo tiras. Ay, compré el nuevo. Y la Biblia ahí, la Biblia pobre, Biblia toda. Yo la tengo así, hermanos, en esa condición porque la uso mucho, porque esa es mi espada. Pero la Biblia la pones ahí, pones el pie, perdóname Señor, pones el pie sobre ella encima, lo pones en el carro y ahí, ¿dónde está la Biblia ya? Tantos testimonios, hermano, es la palabra de Dios. Pero tu teléfono, te vas a dormir con él y la Biblia ya dejada. La Biblia allá olvidada y tu teléfono. Y cuando nos dormimos, voy a ver qué dijo. Y nos enteramos por todo por la red social. La hermana no me dijo que iba a ir allá y no me invitó. Y está ya comiendo allá la hermana. Sí. ¿Qué sería, hermanos, de nosotros? Y queremos que Dios obre en nuestras vidas. Mire, hermanos, siempre imprimimos un plan de lectura cada año para que lo leamos, que leamos la Biblia. Perdóname, señora. Algunos predican con la tableta. Eso es para los pastores. O por el teléfono. A veces se nos quedan las notas y el bosquejo, y entiendo también hasta cierto punto. Pero no hay como la palabra, la espada, hermano. Tiene poder. Y sabes que Dios bendijo a esta mujer, llegando y regresando a la historia, porque ella tuvo e invitó al Espíritu Santo de Dios a obrar en su vida. ¿Cómo es que queremos que Dios nos guíe, hermanos, si no estamos meditando en las promesas de Dios, en la palabra de Dios? Si solo los versículos que sabemos es Filipenses 4:13, Isaías 40:29 al 31, Isaías 41:10, ¿cuál más sabemos? Génesis 1:1, Juan 1:1, y sabemos siempre los mismos versículos. Pero ¿cómo queremos crecer si no estamos creciendo en memorizar la palabra de Dios? Amén. Hay que crecer, hermanos, este año. Se toma 12 minutos al día aproximadamente para leer de 5 a 12 capítulos al día. Se toman 12 minutos. Y algunos dicen, no, yo no leo por leer, yo la voy a estudiar. Esa es una excusa a veces. Te puedes tomar más tiempo. Te puedes tomar, hermanos, si tú la lees 12 minutos al día, ¿sabes? En 12 meses, fácil, la puedes leer completamente. 12 minutos al día, solo 12. ¿Cuántos minutos no vemos o cuántas horas no vemos cosas que no nos edifican? Incluyéndome yo. No crean que solamente es para vosotros, dijeron los españoles, es para mí también. Es para todos. 12 minutos, no se toma mucho tiempo. Algunos van a un paso rápido, a unos a un lento, pero lo importante es meter palabra de Dios en nuestra mente y meditarla y grabarla. ¿Para qué? Para que en el tiempo de necesidad, para el día malo, exacto, para el tiempo de necesidad, ahí está, y vas a escuchar la voz de Dios claramente, porque te dice la cita. El Espíritu Santo, hermanos, está, bueno, y a veces uno está predicando acá también, y yo digo, ese lo estudié. Imagínense, hermano, cómo yo puedo decir acá textos bíblicos si no paso tiempo ahí en oración ni pidiéndole al Espíritu Santo de Dios. A veces, hermano, ni tengo esos versículos aquí, Dios, y el Espíritu Santo me los trae aquí a la mente y me recuerdo de la cita. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero estamos haciendo nosotros el trabajo. No hay alguien aquí en la casa de Dios que no esté en este libro, hermanos, y que no tenga un celo por el Señor. No hay alguien aquí. Mira, el 11% de todos los creyentes, solo el 11% leen la Biblia. Y ese 11% son los que sirven. Ese el 11% son los que están ahí atrás de todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Son los que se santifican más.
el 11%. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros. Es el 11%. ¿Por qué no hay más? Porque no queremos. ¿Por qué nos santificamos más? Porque no estamos en la Biblia. ¿Por qué no cambiamos más? Porque no estamos en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios está inspirada? Dice, es segunda de Timoteo 3:16, porque dice, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada, hermanos? Los que estamos en la clase. Él sopló la palabra, el Espíritu Santo sopló. Cada palabra, hermanos, que está aquí imprimida, imprenta en esta Biblia, es impresa en esta Biblia, es por el Espíritu Santo de Dios. Lo dice la Escritura, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Para qué? Y útil para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea completamente preparado para toda buena obra. ¿Sabe, hermanos? A veces cuando se da cuenta uno cuando alguien no está en la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra actitud lo dice. Nuestras actitudes lo dicen. Se da uno cuenta cuando alguien no está en la palabra. No hay gozo en nosotros. No hay gozo. No hay esa motivación para seguir adelante. Nos aburre estar en la predicación. No queremos servir a Dios. No lo queremos. ¿Sabes por qué? Porque no estamos en la palabra. Y lo reconocemos. Ya cierro con esto. Lo reconocemos. ¿Sabe qué, hermanos? Porque nosotros vamos a escuchar bien la voz del Espíritu Santo. Tú sabes, tú reconoces a alguien cuando te habla por teléfono por la voz, ¿sí o no, hermano? Aunque quiera, a veces yo le hablo a mis hijas y quiero fingir la voz de mi esposa, jamás la podré fingir así y hablar como ella. Y me dice, no, aunque tenga el teléfono de ella y les llame por ella. No, pásame a mi mamá. Pásame a mi mamá. Y hay veces, hermanos, que van a venir voces en tiempos de necesidad que no son del Espíritu Santo. Y te van a tratar de confundir. Mira, haz esta decisión, o ve por este camino, ve por el otro, haz esta decisión, y no reconocemos la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué causa? Porque no sabemos cómo se comunica, porque no escuchamos su voz y porque no reconocemos, tercer paso, su voz. Cuando reconocemos su voz, es algo lindo. ¿Cuántos han escuchado una voz que sea una voz agradable, que sea una voz tenue, que sea una voz suave? Es la voz del Espíritu Santo, que nos habla y nos guía, y no nos va a forzar, nos va a hablar bien. Vamos a cerrar, no voy a poder terminar esta enseñanza, pero entre más nosotros, hermanos, estemos en la palabra de Dios, más el Espíritu Santo de Dios va a hablar, más vamos a expander mientras estemos en su palabra. No he imprimido, me quedé en imprimir para ustedes el plan de lectura, pero para el domingo primeramente Dios lo tengo, un plan de lectura para ustedes, para que comencemos. No levante su mano, pero ¿cuántos terminaron la Biblia de leer completa el año pasado? No levanten su mano. ¿Cuánto tenemos de creyente y cuántas veces hemos leído la Biblia? ¿Cuántos? Y es continuar. Continuar. Vamos a orar en esta hora. Padre amado,